Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la retroalimentación de nuestro artículo, del cual nuestro tema de importancia fue la frecuencia cardíaca. Eh, los integrantes de este grupo, número 3, fueron Breiner Joaquín Asa Escobar, Juan Manuel Urbano Acosta, Lina Vanessa Melo Rosero y Angie Lorena Muñoz Rojas. Bueno, ahora bien, es importante hablar sobre la frecuencia cardíaca ya que es relevante saber pues sus niveles normales, cómo podemos evaluarla para así llevarla en práctica y pues es muy importante en la clínica ya que pues la vamos a utilizar constantemente y pues poder determinar cómo está el estilo de vida de nuestros pacientes y cómo la vamos a encontrar en los diferentes estadios. Ahora bien, vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca. Nuestro artículo fue titulado como El ritmo vital que habla por tu corazón. Bueno, para resumirlo un poco, vamos a determinar que este artículo tuvo como objetivo evaluar los cambios en la frecuencia cardíaca en los diferentes momentos. Tenemos en reposo, durante un ejercicio físico, pues en diferentes intensidades y pues en la fase de recuperación. ¿Esto con qué se realiza? Con el fin de que pues, podamos establecer como una respuesta fisiológica a este esfuerzo, sabiendo que este es un tema muy importante de abordar. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo se realizó todo el proceso. Bueno, para esto se llevó a cabo una medición directa de la frecuencia cardíaca en un sujeto durante las distintas fases, como hablamos hace un momento, en 3 tiempos de reposo, 7 niveles progresivos de ejercicio desde caminar hasta correr a la máxima velocidad, en 3 momentos de recuperación que también fueron controlados y medidos aleatoriamente. La medición se realizó de manera manual, se registraron los latidos también por minuto en cada una de sus condiciones para poder así llegar a nuestros resultados. Ahora bien, tenemos que en nuestros resultados la frecuencia cardíaca media en reposo fue de 79. A medida que ya incrementaba la intensidad del ejercicio, la frecuencia cardíaca aumentaba, alcanzando así un valor más alto al correr rápidamente que fue de 156. Luego, durante la fase de recuperación, la frecuencia cardíaca disminuyó gradualmente, ¿sí? Esto se vio pues como respuesta a un patrón normal del sistema cardiovascular frente a la demanda metabólica creciente. También vimos las variables de la presión arterial como la sistólica, la diastólica y la media. La frecuencia respiratoria y el consumo de oxígeno también fueron unas de las variables importantes que tuvimos en cuenta en nuestro informe y en nuestro proceso de enseñanza. También se confirmó cómo se correlacionaba de manera directa el nivel del esfuerzo físico con pues, nuestro indicador base. Ahora bien, la información que recolectamos también fue importante y tenida en cuenta de acuerdo a la literatura científica que pues investigamos, del cual decidimos determinar que la frecuencia cardíaca es un indicador útil que no solo nos indica cómo es nuestro estado físico actual, sino que también nos ayuda a predecir los riesgos cardiovasculares, nos ayuda a pues, evitar una mortalidad y pues también es muy importante para la adaptación fisiológica. Entonces, no solamente nos permite saber en qué rango estamos, sino que también nos permite prevenir y poder evitar ciertas complicaciones. También es importante saber que la frecuencia cardíaca refleja de forma clara la respuesta del organismo frente al ejercicio y su recuperación. En este parámetro valoramos de manera propia la educación en la salud y cómo también deben mantenerse los niveles y cómo llevar una vida sana también. Ahora bien, bueno, hablando un poco de nuestra introducción, tenemos que la frecuencia cardíaca está determinada por el número de veces que el corazón late en un minuto. Este se considera un signo muy vital e importante porque refleja cómo este está funcionando cómo funciona nuestro sistema cardiovascular. En este estudio lo que queremos es
entender la frecuencia cardíaca como un ritmo vital que habla por tu corazón y pues saber si la persona está sana o pues si tiene algún riesgo de padecer enfermedades en el corazón, así también como derrames cerebrales o incluso una muerte súbita. Bueno, a través de esta revisión sistemática se recopila, analiza y pues recolectamos información científica más reciente sobre este tema para poder llegar así a ciertas conclusiones y obtener así nuestros resultados, así como también viendo las diferentes situaciones y herramientas para poder determinarla y medirla de esta manera. El objetivo principal es dar a conocer la importancia de evaluar correctamente este signo vital y de gran importancia y cómo su medición puede ayudar al diagnóstico y al seguimiento de pacientes y a la formación médica basada en la evidencia. Eso es para nosotros es muy importante como Unicaucanos porque es importante fortalecer nuestras bases eh, en estos temas ya que son de gran importancia para la clínica. Ahora bien, un poco hablando de la metodología, en el cual decimos que este estudio se desarrolló como un diseño cuantitativo, descriptivo y observacional, con el objetivo de analizar los cambios en la frecuencia cardíaca en los diferentes momentos, reposo, ejercicio y recuperación. La variable principal evaluada fue la frecuencia cardíaca medida en latidos por minuto. La muestra estuvo conformada por un solo sujeto voluntario, que en este caso fue estudiante de medicina de la Universidad del Cauca, llamado, nuestro paciente fue Juan Manuel, un compañero de nosotros, el cual pues no presentaba antecedentes cardiovasculares conocidos, ni tampoco se realizó, pues quien realizó una serie de ejercicios controlados. Antes de comenzar el ejercicio, se registraron las mediciones en reposo y con el fin de obtener así una medida basal representativa en un estado de reposo del individuo y así poder calcularla. Que al momento de calcularla la medida de reposo fue de 79. Posteriormente a esto se procedió a la fase de ejercicio físico, que concluyó en diferentes niveles de intensidad de forma progresiva, como lo fue caminar, caminar rápido, trotar, trotar rápido, correr, correr rápido y la máxima velocidad. Después de cada actividad se midió la frecuencia cardíaca de manera inmediata, lo hacíamos de manera prolongada para poder obtener así pues nuestros resultados y poder medirla de manera oportuna. También se utilizó un motor digital de frecuencia cardíaca asegurando la consistencia del procedimiento en su medición. Ahora bien, tras la fase de esfuerzo se dio un paso a la recuperación. Nuestro compañero, luego de realizar este ejercicio, pues él procedió a estar en proceso de recuperación donde la frecuencia cardíaca fue registrada en los minutos 1, 3 y 5 posteriores al ejercicio que había realizado anteriormente, permitiéndonos a nosotros así observar la capacidad del organismo para retomar valores basales y cómo esta fuerza es clave para analizar la respuesta cardiovascular y la adaptación al esfuerzo. O sea, esta es una etapa clave e importante en la cual podemos determinar cómo nuestro cuerpo tiene la capacidad de volver a adaptarse y responder de manera oportuna y pues con buenos resultados. Ahora bien, la recolección de datos se presentó en una tabla que diligenciamos en ese momento y se graficó también una curva lineal para facilitar así la visualización de las variables de la frecuencia cardíaca a lo largo del protocolo. El instrumento utilizado fue un pulsímetro digital confiable, validado previamente, lo cual nos permitió determinar datos precisos y de forma no invasiva pues para poder realizar este procedimiento. Ahora bien, el protocolo también nos permitió observar una respuesta inmediata de nuestro sistema cardiovascular frente a un esfuerzo físico progresivo y cómo su recuperación se realizó posteriormente, contribuyendo así también al entendimiento y poder determinar ciertos conceptos de la frecuencia cardíaca como un signo vital dinámico útil en la valoración clínica y el funcionamiento de nuestro estado cardiovascular. Ahora bien, los resultados que obtuvimos fue el sujeto experimental, fue un estudiante de medicina de tercer semestre de la Universidad del Cauca,
del año 2025 con un peso de 67 kilogramos y una estatura de 1,72 metros, correspondiente al IMC de 22,7, que pues lo que obtuvimos fue que este no presentó antecedentes patológicos que comprometieran su capacidad cardiovascular o respiratoria. En cuanto a su frecuencia cardíaca, pues ya registramos los datos en la tabla. Obtuvimos que tenía una medida de reposo de 79. Durante el ejercicio se evidenció también el incremento progresivo con un pico de 156, como podemos ver en la imagen, al correr rápido. En la recuperación la frecuencia cardíaca disminuyó hasta 96, o sea, teníamos un pico elevado de 156 y esta, pues al el ingresar en reposo, en proceso de recuperación, esta disminuyó hasta 96 al minuto número 5. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora hablemos un poco sobre la presión arterial sistólica, cómo se evaluó y cómo tenemos las gráficas. En cuanto a la presión sistólica, pues en el reposo, el promedio fue de 117,6, durante el ejercicio aumentó hasta 150 en una máxima velocidad y luego descendió a 122. Entonces, como podemos ver en nuestra gráfica, aquí podemos observar cómo fue la presión sistólica y su comportamiento de acuerdo a nuestra línea observada. Tenemos los datos también acá ingresados en Excel, los cuales nos fueron de gran importancia para poder determinar así también estos resultados. Ahora bien, vamos a hablar de la presión arterial distólica. La presión distólica se mantuvo un poco más estable, ¿sí? Porque como podemos ver en nuestra gráfica, podemos ver que está partido un promedio de 80,6 en reposo y que, aunque bajó un poco durante el ejercicio, después volvió a subir a 81. Entonces volvió al final de la recuperación a subir a 81. Entonces, como también observamos la gráfica número 2, podemos ver cómo fue el recorrido y cómo fue el comportamiento de la presión arterial distólica de acuerdo a las diferentes evaluaciones de la frecuencia cardíaca. Bueno, ahora bien, también es importante resaltar la presión arterial media. Para nosotros este ejercicio fue muy importante, ya que pues nos permitió pues resaltar los diferentes, que no solo con un valor podemos determinar algo, sino que también podemos llegar a ciertas conclusiones y prevenir, que es lo más importante, y diagnosticar a tiempo. Ahora bien, también tomamos en cuenta la presión arterial media, que pues esta tuvo un valor basal de 93, luego se elevó levemente con el ejercicio hasta a 100,3 y luego volvió a niveles similares a los del reposo. Como podemos ver aquí en nuestra gráfica, tenemos la presión arterial media y pues en todos sus estadios. Es muy importante también relacionar la información de la tabla pues con la gráfica, ya que pues nos permite evaluar y llegar a distintas conclusiones. Ahora bien, la frecuencia respiratoria, el cual fue un factor que también tuvimos en cuenta. Decimos que la frecuencia respiratoria también respondió al esfuerzo, variando desde 18 respiraciones por minuto en reposo hasta 28 durante el esfuerzo máximo y en una primera fase de recuperación. ¿Sí? Ahí pues colocamos los datos que nos obtuvimos y asimismo pues subimos nuestra gráfica. Como podemos ver también pues esta varía de acuerdo a las respiraciones pues que nosotros tenemos y en qué estado nos encontramos. Ahora bien, hablando un poco del consumo del oxígeno, tenemos que este fue bajo en reposo, o sea, cuando estábamos en reposo fue bajo, porque este pues mantuvo un reposo de un porcentaje más o menos de 3,5, pero luego, ¿qué sucedió? Que este subió gradualmente con la actividad física, o sea, fue aumentando hasta alcanzar un valor máximo que fue de 33,1 milímetros, que esa fue en la fase de máxima velocidad. ¿Listo? Bueno, es importante hablar también que pues estas tablas nos permiten llegar a conclusiones, nos permiten determinar ciertos valores, cómo estuvo la frecuencia cardíaca,
cómo estuvo la presión sistólica, ya que pues es importante analizar cada uno de los aspectos y en qué momento también aumentó. Porque digamos, si tuvimos el paciente en reposo, bueno, este disminuyó y este aumentó y pues son parámetros importantes que debemos tener en cuenta al momento de realizar una evaluación. Ahora bien, hablando un poco sobre la discusión, tenemos que durante esta práctica observamos cómo la frecuencia cardíaca aumentó de manera progresiva a medida que el ejercicio fue más intenso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, al contrario, en reposo, la frecuencia cardíaca fue de 79 latidos por minuto y alcanzó su pulso máximo que fue de 156 al correr rápidamente. Ahora bien, luego, durante la recuperación, la frecuencia cardíaca bajó de forma gradual, lo que muestra que el cuerpo del estudiante respondió bien al esfuerzo y se recuperó adecuadamente. Estos resultados coinciden con lo que se mencionó en el artículo de Vázquez Pérez y colaboradores, donde se afirma que la frecuencia cardíaca no solo es un dato clínico de rutina, sino que también nos puede ayudar a predecir enfermedades del corazón, derrames cerebrales e incluso una muerte súbita si está alterada. Además, se destaca que la frecuencia cardíaca en reposo es más baja y en una recuperación rápida después del ejercicio son señales de una buena condición física. En este caso, el estudiante tenía un peso y tallas normales. Su frecuencia cardíaca respondió bien durante y después del ejercicio, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Esto nos indica que su sistema cardiovascular está funcionando correctamente. También se confirma lo que pues, encontramos en el artículo sobre la influencia de factores como el nivel de la actividad física y su estado físico en la frecuencia cardíaca. Ahora, finalmente, para medir la frecuencia cardíaca en los diferentes momentos, nos permite también tener una mejor idea del estado del corazón y no solo el número, sino también valorar de forma más completa la salud cardiovascular, ya que es una de las más importantes. Bueno, y llegamos a la parte final, hablar un poco sobre las conclusiones. Bueno, primero que todo, determinar y darle muchas gracias al doctor Flavio, porque pues gracias a él tuvimos una práctica y un laboratorio que nos fue de gran importancia, porque pues aprendimos conceptos básicos, cómo debe estar una frecuencia cardíaca en un estado normal, cómo aumenta o disminuye estando en un estado físico y cómo nuestro cuerpo de una persona sana tiene la capacidad de recuperarse y volver a los estados normales. Entonces, eso fue muy importante, también un buen apoyo de nuestro equipo. Realizamos pues todos los apuntes y la recolección de los datos de manera muy precisa para pues que llegar así a buenos resultados. Bueno, la frecuencia cardíaca, como sabemos, esta es un signo vital clave que responde de forma directa al nivel de esfuerzo físico. En esta práctica se comprobó cómo la frecuencia cardíaca aumenta con el ejercicio y disminuye progresivamente durante la recuperación, lo cual es un reflejo de un sistema cardiovascular sano y funcional. Bueno, medir la frecuencia cardíaca en distintos momentos de reposo, la actividad física y recuperación nos permite evaluar el estado físico y la capacidad de adaptación de nuestro corazón. Esta información es útil tanto en la práctica clínica como en el seguimiento del estado de salud general de una persona. La evidencia científica confirma que la frecuencia cardíaca no solo es útil como un dato inmediato, sino que también nos puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón, derrames cerebrales, hasta el riesgo de una muerte súbita. Por eso, aprender a medirla y analizarla correctamente es fundamental en la formación médica. Entonces, muchísimas gracias. Aquí ya tenemos nuestra bibliografía donde fue sacada nuestra información. Y pues, gracias a ustedes por la atención.